Muy buenas tardes, un saludo cordial para cada uno de ustedes en esta tarde donde nos corresponde el estudio bíblico de los miércoles. Ciertamente hoy es miércoles 7 de junio del año 2023 y cada uno de ustedes es bienvenido a esta jornada de estudiar la Biblia una vez más en un tema específico en relación al matrimonio. Muy bien. Además de dar la bienvenida, le recordamos un par de actividades de la iglesia que son importantes y que debemos recordarlas cada semana. Mañana, precisamente mañana, aquí en el templo, 11 de la mañana, se reúne la Unión Femenil Misionera Millie Douglas. Este nombre está en recuerdo de nuestra querida hermana Millie Douglas, que fue miembro fundadora de esta iglesia ya hace unos cuantos años. Nuestra hermana Millie ya está con el Señor, pero siempre nos acordamos de ella al referirnos a este grupo tan fiel de la iglesia como es la Unión Femenil Misionera. Entonces, mañana todas están invitadas a las 11 de la mañana. También recordarles que cada domingo, después del culto, tenemos escuela dominical. Y para que todos estén bien enterados, hemos completado la primera parte del ciclo de estudios acerca de la santidad de Dios por el hermano pastor Dr. Sproul. Con él hemos tenido una jornada preciosa de entender la base bíblica y el concepto de la santidad de Dios para nuestro Creador. Así es que a partir de este domingo que viene, el pastor ahora se hace cargo de algunos temas prácticos acerca de la santidad de Dios en la vida del creyente. Así es que todo eso ocurre el domingo después del culto a las 12:45. Nos quedamos por 45 minutos para estudiar entonces la Biblia en un tema específico, en este caso reforzando el concepto que estamos estudiando acerca de la santidad de Dios. Muy bien, ahora vamos a la primera parte de la oración, de la primera parte de cada miércoles donde oramos, y la oración es protagonista también en esta jornada de día miércoles. Así que vamos a repasar nuestra lista de oración que va cambiando poquito a poco cada semana y de la cual estamos tan agradecidos porque el Señor ha contestado algunos motivos tremendamente importantes. La hermana Cristina Segura, seguimos orando por ella, por su corazón. Ella, como lo he mencionado ya muchas veces, está estable, está bien, simplemente que sin medicación apropiada su corazón no funciona. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor que eso se mejore o que aparezca algún tratamiento más duradero que le ayude a nuestra hermana Cristina. También oramos por Jesús Piedra, hijo de nuestra hermana Eva, por la salud de mi mamá allá en Santiago de Chile, la hermana Silvia Álvarez, por Abraham Escobar y su familia, Julio Esquivel, este joven que necesita una médula ósea. Este es un milagro grande, gigantesco, que le estamos pidiendo al Señor. Así es que oremos por eso también. Nuestra hermana Deida Márquez, que fue diagnosticada una vez más con cáncer. Así es que tenemos que orar mucho por ella. Alejandra González y su bebé, Aldo y Luz por un embarazo, y la salud del hermano Iván Melchor está mucho mejor, pero de todas maneras seguimos orando por ella. La mamá de mis sobrinos, cuñada de un servidor, Emily Silva, pobrecita, fue diagnosticada ahora sí con un diagnóstico demoledor. Así que oramos por Emily en esta tarde también. Joel Gaitán, que está en una franca recuperación de su parálisis facial. También nuestra hermana Olivia Herrera, que se cayó en su propia casa y se fracturó una de sus costillas, que le ha traído bastante dolor. Así que esos son los motivos de oración, y estaba pensando en algún otro motivo que se nos escapara, pero creo que son los motivos que tenemos, ¿verdad?, para esta tarde. Muy bien, si usted tiene un motivo de oración, menciónelo y el Señor va a obrar también en esa petición que usted entrega con todo su corazón al Señor.
Muy bien, vamos a orar entonces y a pedir que nuestro soberano Dios intervenga de manera maravillosa en estas situaciones. Padre amado, en tu presencia estamos y nuestras rodillas espirituales se doblan delante de ti para reconocer que tú eres el dador de la vida, el que nos da la vida y el que toma la vida, y en el momento que lo haces está en completa armonía con tu soberanía sobre cada uno de nosotros. Señor, a veces, como en el caso de Emily Silva, nuestra familiar, ella, ¿quién habría esperado que a una edad tan joven tuviera esta dolencia y de una gravedad tan grande? Señor, sabiendo todo eso, yo te pido en el nombre de Jesús que tú consideres la situación de ella y si es tu voluntad, Padre, y aceptas nuestra plegaria y oración, tú hagas desaparecer ese cáncer. Pero si no es así, dale una oportunidad a Emily para que con completa armonía y reconciliación contigo, ella pueda ir a tus brazos cuando tú lo estimes conveniente. Padre, ponemos en tus manos también a sus hijos, a Fernanda, a Natalia, a Vicente, para que ellos también puedan prepararse en el caso de que su mamá parta y para cuidarla y apoyarla en este tiempo tan delicado de salud. Padre, la ponemos en tus manos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Te damos gracias también por lo que estás haciendo en Joel y en la hermana Olivia, que se han enfermado recientemente y tú estás obrando en la mejoría de sus dificultades. Oramos por el hermano Iván Melchor para que se recupere completamente de esta anomalía y que pueda volver a la normalidad. Y Señor, este motivo que también tenemos delante de ti, lo volvemos a reiterar, Señor, para que tú bendigas la vida de Aldo y de Luz en el sentido de un trabajo especial para Aldo, pero también, Señor, concédeles la bendición de tener un embarazo y que venga a ellos un hijo o una hija que tú les mandes para que ellos puedan experimentar y ser parte de la creación tuya a través de criar a un bebé. Padre, llénalos de tu amor y dales de esta satisfacción que todos anhelamos en algún momento de la vida. Así que, Padre, honra la petición de Aldo y de Luz en esta tarde. También oramos por Alejandra, por Deida, por Julio Esquivel, por Abraham, por Silvia, por Jesús y por Cristina, para que tú, Señor, en tu soberanía otorgues la petición de cada uno de esos nombres. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. Y ahora al aprontarnos a estudiar tu palabra, guíanos por favor en este tema que es tan complicado y más doloroso que complicado y que algunas personas experimentan y que tanto daño produce. Por eso, Padre, ponemos el tema de esta tarde en tus manos y pedimos que tu palabra, la cual va a ser citada muchas veces, Señor, sea la respuesta y el consuelo para tantos y tantos que han tenido esta experiencia en sus vidas. Padre, gracias porque eres nuestro Dios y porque eres nuestro soberano Dios. En tus manos nos ponemos y, Señor, por favor, toma en cuenta el clamor de nuestros corazones. Oramos con acción de gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, en nuestra oración yo pedía por este tema que vamos a tocar en esta tarde y del cual mencioné que es un tema difícil y de mucho impacto emocional y aún la fe tambalea a veces frente a este problema. ¿Cuál es este problema que lo hace tan difícil? Bueno, el título y la fotografía
que ilustra el título, debería decirles qué debería responder un cristiano cuyo cónyuge tuvo una aventura. No estamos hablando de noviazgo, no estamos hablando de recién pretendientes, no, estamos hablando ya de un matrimonio en el cual uno de ellos tuvo una aventura, es decir, tuvo un desliz, y en realidad eso trajo una infidelidad y que ciertamente produce mucho, pero mucho dolor. ¿Qué debería responder? ¿Debería conseguir un palo para darle de palos al esposo o a la esposa? Sería un poco cavernícola la respuesta, ¿verdad? ¿Debería buscar un divorcio inmediato? Bueno, ese es un mecanismo con el cual se puede resolver el problema. Pero es lo que la palabra dice, lo que la palabra idealmente sugiere. Ninguna de estas propuestas que mencionamos son bíblicas. Entonces la pregunta sigue siendo legítima. ¿Qué debería responder un cristiano cuyo cónyuge tuvo una aventura? Matrimonios jóvenes a veces caen en este problema. Matrimonios de la media edad son todavía más catastróficos los resultados de una infidelidad. Y en el caso de matrimonios ya de buenos años de casados, también es una verdadera tragedia que se produzcan estas separaciones, estos pleitos que conduzcan a una aventura y que de esa aventura haya un matrimonio destrozado. Así que es un tema dolorosamente importante, pero también muy pertinente para el pueblo cristiano, porque, como dice el gran filósofo, nos ocurre a todos. En algún momento puede ser una opción que muchos experimentemos. Así que, ¿qué debería responder? Bueno, y como parte de esta introducción, una infidelidad involucra todas las emociones y para el cristiano puede estirar su fe casi hasta el punto de ruptura. Especialmente cuando esas parejas están constituidas por dos personas en las cuales una es cristiana o ambos son cristianos. Y aún en medio de esos matrimonios donde se supone que hay principios y valores que la Biblia nos enseña y que deberían normar nuestra conducta siempre, aún así hay infidelidad. Así que lo mejor que podemos hacer en medio de esto que provoca realmente difíciles estados emocionales es que obedezcamos la instrucción de la palabra y pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de cada uno de nosotros. ¿Es verdad esto? Claro que sí. Sin embargo, el tema de la infidelidad es un tema tan doloroso que aún en medio del dolor nos olvidamos de que existen estas instrucciones y esta fe que el Señor responde a ella y nos da el consuelo y el cuidado que necesitamos. Así que si usted que me escucha, que me ve en esta tarde, ha sido lastimado, vea al Señor cada día y busque en Él el consuelo, la sabiduría y la dirección para tomar una decisión y para hacer lo que es mejor para usted, para el esposo o a la esposa infiel y para la familia. Porque siempre detrás de una relación, ya que ha pasado algún tiempo, pues hay hijos y hay familia que está involucrada y que va a sufrir también con estas experiencias. Dios nos puede ayudar y lo hace y lo ha hecho aún en estas situaciones de tanta dificultad y de profundas decisiones. Así que, para empezar y determinar ciertas cosas de una vez
por todas. La infidelidad implica adulterio y el adulterio es claramente declarado feo delante de Dios y de todos nosotros. Dice Hebreos 13:4, con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. El pasaje es muy cortito, muy claro, muy preciso y muy decidor en cuanto a cómo Dios juzga la infidelidad dentro del matrimonio. Los que cometen inmoralidades sexuales o los que cometen adulterio, Dios los juzgará seguramente con toda la severidad que esto conlleva. La parte ofendida debe descansar en la verdad de que Dios es el vengador. Él es el que va a vengar ese delito. Él lo va a juzgar y lo va a ejecutar la condena, y debemos confiar en que eso va a ser lo justo para Él. La persona inocente no tiene que inquietarse ni pensar tampoco en vengarse a través, por ejemplo, no de hacerle daño a esa persona, no de golpearlo, ni menos de matarlo, simplemente siendo infiel también. Eso no trae nada bueno. Por el contrario, aún ahonda el problema, lo hace más profundo, lo hace más severo. Dios, le puedo asegurar, va a hacer un trabajo mucho mejor en medio de la dificultad. Cuando somos traicionados, tenemos que encomendar este dolor al soberano Dios, que conoce todos los detalles y hará lo más adecuado en estas circunstancias. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que ha sido decepcionada por la experiencia de una aventura, de una infidelidad, de alguna inmoralidad sexual en medio de su matrimonio? Bueno, lo primero que encontramos en la Escritura es que hay que orar. Hay que buscar al Señor para que nos dé sabiduría, sanidad y dirección. Debemos buscar al Señor para que Él nos dé sabiduría, sanidad y dirección. Porque, de acuerdo a la Escritura, una infidelidad no tiene que ser castigada inmediatamente con un divorcio. Hay otros mecanismos que la Escritura nos entrega. Por ello es bueno, oportuno, ponerse a orar. A orar al Señor para buscar en Él sabiduría en la acción que hay que tomar, que también cure el corazón y también traiga dirección a su vida. Así es que ore también por usted mismo, para que tenga las fuerzas de orar y de ponerse en las manos del Señor. En segundo lugar, la Escritura nos llama a ser honestos. Un cónyuge traicionado va a sufrir los efectos de un profundo dolor. Así que no tiene sentido fingir que no pasó nada, que no siente nada, que todo está bien. Es conveniente que fluya el enojo y el dolor causado por la infidelidad. Es parte de las emociones naturales que la vida nos entrega, así es que hay que actuar con honestidad. Expresar también estas emociones a Dios puede ser el primer paso hacia la verdadera sanidad. Que Dios sepa lo que usted está experimentando. Ahora, en la soberanía de Dios, en los atributos de Dios, el Señor ya lo sabe. Pero a Dios le encanta escucharlo de nosotros mismos como una confesión de lo que realmente estamos padeciendo. Así que hay que expresar estas emociones a Dios. Y por ello, el Salmo 77 ilustra este concepto cuando dice: clamo a Dios, sí, a gritos, oh, sí, Dios me escuchará. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor. Toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo.
aún en medio de esta experiencia donde el Señor no le dio consuelo, simplemente de vaciar eso, decirlo y verbalizarlo, ya es una ayuda para cada persona que está en un lío, en un problema, en un desafío como el que estamos mencionando. Dar muestras de esas emociones y de la necesidad de Dios le permite al Señor ministrar nuestros corazones para que podamos dejar de lado esta ofensa y analizar y reaccionar frente a ella de una manera sabia, de una manera apropiada, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña. El consejo de Dios por parte de un consejero, de un pastor cristiano, siempre va a ser útil. No todos los pastores hemos recibido entrenamiento en psicología, en terapia familiar, etcétera, etcétera. Pero todos hemos recibido entrenamiento en lo que la palabra dice para las tareas de un esposo y de una esposa fiel. Y también podemos sugerir una serie de consejos que la palabra da, como los que yo estoy compartiendo con usted en esta tarde. Lo siguiente es estar dispuesto a perdonar. Hay que perdonar. Debemos perdonar a otros como hemos sido perdonados. No olvide que Efesios, por ejemplo, dice lo siguiente: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y en medio de esas faltas está la infidelidad. Tolérense la infidelidad por amor. Por supuesto, ya sé que lo está pensando, es muy grave esto, no es primera vez que lo hace. Todas esas circunstancias hay que analizarlas. Pero para una primera vez, el consejo es tolérense esas faltas por amor. ¿Por qué? Porque debemos estar dispuestos y listos para extender el perdón a cualquier persona. A eso nos llama el Señor, a perdonarnos unos a otros. Y ahora ese perdón está incluido en esa persona especial de nuestra vida. En ese esposo, en esa esposa, en ese novio o en esa novia, y que fue parte de una aventura. Debemos esperar que se acerquen en arrepentimiento a nosotros, y si lo hacen con mayor conciencia, debemos estar listos para perdonar. Si además en medio de las disculpas hay un arrepentimiento y una confesión de pecado, todavía con mayor razón. ¿Por qué? Porque si perdonas a los que pecan contra ti, dice la palabra, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus propios pecados. Así que cuidado con ser los santos de la devoción ahora. No, todos hemos pecado. Por eso la palabra declara que no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, si perdonamos a los que pecan contra nosotros, nuestro Padre Celestial va a perdonarnos a nosotros también en situaciones similares. Puede que el verdadero perdón no se logre durante algún tiempo, pero la disposición a perdonar debe estar siempre en su corazón. Si a la primera de cambios esta persona le dice, perdón, me equivoqué, hice tal cosa, lo siento, perdóname, no tiene que perdonarlo enseguida, puede hacerlo reflexionar usted un tiempo, tomar un tiempo, pero no pierda de vista que lo ideal es que usted perdone. A lo mejor no inmediatamente, pero en el corto plazo, mediano plazo, va a ser algo apropiado de hacer. Porque también tome en cuenta esto: el albergar amargura es pecado, y eso afectará negativamente las decisiones diarias que usted y su esposo o esposa, novio o novia van a tener que decidir en ese tiempo. ¿Qué más hay que hacer? Hay que ser sabio. Debemos considerar las posibilidades de que el cónyuge infiel no se arrepienta de su pecado. Debemos considerar esta posibilidad. Lo ideal es que se arrepiente de su pecado,
pida perdón y se comprometa a ser fiel completamente desde ese momento en adelante. Pero la sabiduría nos llama a ser lo suficientemente abiertos para considerar la posibilidad de que este cónyuge no se arrepienta de su pecado. Frente a esto viene la siguiente pregunta. ¿Debemos perdonar a una persona que no confiesa su pecado y que no se arrepiente? ¿Debemos realmente perdonarlo? Parte de la respuesta a esta interrogante es recordar lo que no es el perdón. El perdón no es olvidar. No quiere decir que uno al perdonar se va a olvidar por el resto de la vida de lo que ocurrió. No, señores, eso no es lo correcto. No se nos pide que olvidemos la experiencia, sino que la afrontemos y tomemos la decisión de no tomarla más en cuenta y seguir adelante. Eso es el perdón. No implica perdonar, no implica no tomar en cuenta esto nunca más. No, la mente y el corazón tienen su manera de reaccionar y sería extremadamente difícil que alguien pueda borrar de su memoria un evento que le hirió y que le dolió con tanta intensidad. Así que también el perdonar no significa eliminar las consecuencias, porque todo pecado tiene consecuencias. Aún el pecado más inocente tiene consecuencias. Y aquí me acuerdo siempre de un ejemplo que Billy Graham mencionaba de vez en cuando hablaba del perdón y del pecado que comete uno contra otro o contra Dios. Dice que hasta un clavo recibe las consecuencias de su acción. Y uno dice, ¿pero cómo es eso? Bueno, si usted piensa en un clavo que usted toma, lo pone en una madera y empieza a clavar, llega hasta la mitad y dice, no, esto no me gusta, me arrepiento, y lo saca. Bueno, lo sacó, lo recuperó y lo va a poder poner en el lugar apropiado, pero aquí quedó ya una marca. Esa es la consecuencia. Ahora, si esto iba a ser un mueble muy bonito, ese carpintero va a tener que hacer mucho trabajo para tapar ese hoyito y disimularlo de tal manera que ya no se vea. Así que hay consecuencias. El pecado tiene consecuencias naturales y aún aquellos que son perdonados pueden seguir sufriendo como resultado de sus decisiones pasadas. Dice Proverbios, ¿podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Solo imagine a alguien que accidentalmente o por alguna otra razón camina sobre carbones encendidos. Ay, Señor, además del dolor, van a quedar decenas de ampollas, si no más, en cada uno de sus pies. Así que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Es un compromiso de perdonar al ofensor. Es una transacción hecha entre el ofendido y el ofensor. Yo decido perdonar. Eso implica que no van a salir después sentimientos que, y otra vez me dan ganas de ahorcarlo. No, aunque salga eso, es una decisión que usted tomó y por lo tanto, si aflora ese pensamiento, usted anúlelo rápidamente, porque si no va a estropear todo el proceso de restauración. Los sentimientos, entonces, podrían o no acompañar el perdón. Por ejemplo, pensemos en la relación romántica de un matrimonio. El hecho de que usted perdonó quiere decir que inmediatamente va a volver a los brazos de su esposo o de su esposa y hacer las cosas cariñosas que hacía antes inmediatamente. Probablemente no. Probablemente va a demorar una semana, probablemente un mes, probablemente un año, dependiendo de la seriedad de la dificultad, hasta que usted llegue otra vez a expresar su amor y su cariño de la misma manera que hizo antes. Bueno, la otra parte tiene que estar dispuesta también a esperar
a esperar porque quedó un hoyito. Aunque el clavo se haya sacado, hay una muestra de dolor allí. Así que las Escrituras nos dan muchas razones para desconfiar de aquellos que han demostrado no ser dignos de confianza. Por eso hay que esperar. Dice Lucas 16, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiaría o qué les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Esto nos dice que recuperar la confianza solo puede comenzar después de un proceso de reconciliación que implique un verdadero perdón, lo cual por supuesto implica la confesión y el arrepentimiento. Yo confieso y me arrepiento. Además, es muy importante el perdón ofrecido. Es muy importante entender que el perdón ofrecido no es lo mismo que el perdón recibido. La actitud del perdón, o sea, estar dispuesto a perdonar, es diferente de la transacción real del perdón. No debemos poner en riesgo el proceso de confesión y arrepentimiento y la restauración de la confianza. El perdón puede ser otorgado por aquel cónyuge agraviado, pero para ser completo requiere que el que tuvo la aventura reconozca la necesidad de ese perdón y después de eso esperar hasta que lo reciba, contribuyendo en todo lo que pueda a la reconciliación de la relación. Así que todo eso hay que hacer. Y ahora, un consejo más. Hay que sentir que somos perdonados, ser perdonados. Fíjense que Dios odia el pecado, todos los pecados, no solamente la infidelidad, y no tolera ver el pecado en nosotros. Por lo tanto, pecados que no hemos confesado nos separan de Dios y dañan nuestra relación con Él. Así que aquí el problema del pecado y de una transgresión como la infidelidad no es un tema solamente con la pareja, con la esposa, con el novio o con la novia. Es un problema también con Dios, porque Él no le gusta el pecado. Y si fuera por solo nuestra naturaleza y todos los pecados que cometemos todos los días, no estaríamos cerca de Dios. Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, ahí está el Evangelio que usted y yo conocemos o que deberíamos ya conocer. Porque el Señor Jesucristo, como hijos, nos limpia de todo ese pecado todos los días. Es que podemos presentarnos delante de Dios limpios y puros para dialogar con Él. Por eso podemos decir con toda certeza que Dios odia el pecado y no toleraría vernos, ni escucharnos, ni atendernos si estuviéramos llenos de pecado. Pero porque ese pecado es perdonado, es que podemos tener ese diálogo, esta relación, esta amistad con Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay un pasaje maravilloso en la Escritura que nos enseña parte de ese proceso. Y este proceso dice que si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pareciera que este es uno de mis versículos favoritos en la vida cristiana. Por eso sale tan a menudo en la predicación, en la enseñanza, en todo momento cuando hablamos de nuestra relación con Dios. Porque si yo le pregunto honestamente, ¿usted ha pecado en las últimas horas desde que comenzó a ver este video? Desde la mañana hasta esta hora de las 7, 8 de la noche, ¿habrá cometido algún pecadito? Pues yo le digo que sí, que yo he cometido un pecadito.
Si yo me presentara con ese pecado delante del Señor, el Señor no me recibe, porque estoy sucio. Pero tan pronto confieso mi pecado, Él, el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Y eso otra vez me hace disponible para presentarme delante del Señor. Así que cuando un matrimonio está en crisis, las dos partes deben pedir perdón a Dios para que Él les ayude a ver cómo cada uno de ellos puede haber contribuido a la situación y ser liberados del peso de la culpa ante Dios. A partir de ese momento habrá libertad para pedir el consejo del Señor y la orientación que Él da. El Espíritu Santo les ayudará a hacer lo que ellos no podrían hacer por su propia cuenta. Así que cualquiera que diga, yo no puedo hacer eso, no puedo perdonar a este canalla, a este malvado, a este lo que sea, usted sí puede. Todos podemos en Cristo. Porque fíjese cuál es la promesa del Señor para usted. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si quiere un ejemplo, pues ahí tiene a un buen hermano que no sé cómo se llama, pero está haciendo todo el trabajo y todo el esfuerzo para lograrlo, y el Señor le da la fuerza última para lograr lo que Él quería. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y luego, por supuesto, siendo guiados por Dios, el perdón y la reconciliación se alcanzan, como vemos aquí en esta figura, va a lograr llegar a la meta. Incluso si esto toma tiempo, la pareja debe hacer todo lo posible para perdonarse y reconciliarse. Por lo tanto, dice Mateo, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y ¿qué? Reconcíliate primero con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda. O sea que aún una ofrenda que entregamos a Dios, pero tenemos un problema en nuestro corazón donde no ha habido arrepentimiento ni reconciliación, se nos aconseja hacer esto: ir, reconciliarse con la persona y después volver y darle la ofrenda que el Señor debe recibir. En cuanto a si quedarse o irse, bueno, aquí tenemos otro versículo que nos da luz en esa pregunta. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Entonces aquí estamos hablando de una cosa ya todavía más tremenda, y en caso de inmoralidad sexual podríamos tener cierta opción de divorcio, pero si nos salimos nomás y nos casamos con otra persona, cometemos adulterio. Así que mientras que la parte inocente puede tener motivo de divorcio, la preferencia de Dios es el perdón y la reconciliación. Por eso, aún el Nuevo Testamento tiene claras directrices para cuándo y cómo debemos proceder a un divorcio si es que se amerita ese divorcio. Lo ideal es el perdón, otorgar el perdón y reconciliarse con su pareja. Entonces, nuestra querida hermana entonces viene y nos pregunta, entonces, ¿qué debería responder un cristiano cuyo cónyuge tuvo una aventura? Y lo primero es que cuando el cónyuge de un cristiano ha tenido un romance, la parte ofendida debe cuidarse de la amargura y no devolver mal por mal. Debe calmarse un poco y establecer la estrategia que hemos visto, perdonarse, buscar la manera de pasar la amargura y no vengarse en actividades o hechos o palabras que en vez de fomentar una opción de reconciliación, simplemente anulen esa avenida. También debemos estar dispuestos a perdonar
y desear genuinamente la reconciliación. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Es cierto que hay errores que son más graves que otros, todos entendemos eso, pero aún así debemos estar dispuestos a perdonar y desear genuinamente la reconciliación. Y por último, al mismo tiempo no debemos extender el perdón a aquellos que no se arrepienten. ¿Qué valor tiene perdonar a alguien que no está pidiendo perdón? Así es que tome eso en cuenta también al proceso de tomar su decisión. En todas las cosas debemos buscar a Dios y buscar nuestra plenitud y nuestra sanidad en Él. Después procedemos a poner en práctica la recomendación que nos hace la Escritura. Espero que este tema nos ayude a cada quien al considerar este tema, pero también al ayudar a otra persona que a lo mejor se acerca a usted para pedir consejo. Con lo que usted tiene aquí, ya puede dar un consejo muy apropiado, muy bíblico, acerca de favorecer siempre el perdón y la reconciliación en toda relación matrimonial y en toda relación donde se han herido o se ha faltado al compromiso de fidelidad dentro de esa relación. Así que vamos a orar para despedirnos y para recibir la bendición en esta tarde. Padre bueno, gracias porque aún en las crisis de la vida, aún en las situaciones complejas que nos toca pasar como miembros de un matrimonio, tú nos ayudas y nos das la guía, el consejo de cómo actuar y cómo reaccionar en cada una de estas situaciones. Si alguien ha padecido esto, que tu palabra, Señor, sea el bálsamo de consuelo en toda situación. Si alguien tiene que ayudar a alguien que está pasando por esto, que esto también sirva como un auxiliar de ayuda para estas personas en esta situación. Y Señor, como dice tu palabra, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder y tuya es la gloria, que dependamos de eso siempre, para toda situación conflictiva en la cual estemos envueltos. Ahora, Padre, pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, con cada uno de tus hijos de la iglesia y con cada matrimonio a nuestro alrededor. Oramos, Padre, con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.